Bienvenidos a En Positivo, un programa de Magnates TV. Hoy con el doctor José Armando Sosa, quien es vicepresidente de Políticas y Prácticas Profesionales de la Cámara Inmobiliaria de Monagas y consultor jurídico. Además tiene su despacho HQS Abogados, ¿no? Ubicados en el mismo edificio Benital Motor. Correcto, aquí en Madrid, en la calle Escura. En la calle Escura. Sí. José Armando, cuando te dije para grabar esto, primeramente fue por una sentencia que salió recientemente, que habíamos comentado por varios de los grupos, te la envié y me dijiste, sí, esto lleva tiempo, más o menos manejando. Correcto. Más o menos de cuándo realmente se viene manejando este tema de poder hacer documentos de alquileres en moneda extranjera. ¿Desde cuándo tenemos esa posibilidad? Bueno, fíjate, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y para mí un placer estar acá con todos ustedes en este programa. Mira, la posibilidad de firmar contratos de arrendamiento en moneda extranjera siempre ha existido. De hecho, cualquier contrato en moneda extranjera es legal en Venezuela. Así está en la ley, así está en el Código de Comercio, así está en la ley del Banco Central de Venezuela. Solo que en algunas circunstancias, en los últimos años, hay algunas leyes especiales que han prohibido que determinados contratos se hagan en moneda extranjera. Y una de esas prohibiciones ha sido la de los contratos de arrendamiento, tanto de viviendas como de destinados a uso comercial. Y en las leyes especiales que regulan esa materia, pusieron una prohibición de que no se podía firmar con cánones pagaderos en moneda extranjera. Eso, por supuesto, no es una cosa que deba ser, no tiene ningún sentido, y últimamente mucho menos sentido cuando desde hace como 4 o 5 años se ha magnificado, se ha vuelto mucho más usual pagar en moneda extranjera. Entonces, eso se ha convertido en una traba, ciertamente, porque a pesar de que eso pudiera ser posible legalmente, está prohibido. Entonces, por supuesto, hay una contradicción. Hay una contradicción y tienes unas leyes que dicen que sí y unas leyes que dicen que no. Porque, por ejemplo, usted podía firmar hasta hoy, bueno, eso siempre ha sido así, un contrato de arrendamiento de un predio rústico, de una parcela en una zona rural, en dólares, o en yuanes, o en euros, lo que fuera. Tú puedes firmar un contrato de una oficina que no está regulado ni por la ley de regulación de alquileres de viviendas, ni por la ley de... Sigue por la ley. Exacto, por la ley de arrendamiento inmobiliario no tiene esa prohibición. Pero si vas a firmar un contrato de arrendamiento por viviendas o por locales comerciales, entonces no puedes hacerlo. Entonces, eso no tiene sentido. Y adicionalmente, en la realidad, eso nadie lo ha acatado. Nadie lo acata porque es un hecho económico, eso es así. Entonces, ¿qué hace la gente? Puede hacer un contrato de arrendamiento con la formalidad debida según la ley que dice que no lo puedes hacer en moneda extranjera y lo pones en bolívares, pero aparte haces un documentico privado donde tú y yo sabemos que eso no es así, que tú me vas a pagar el canon en moneda extranjera. Entonces, lo que está pasando en la realidad no es lo que está sustentado en la documentación. Entonces, y después vienen los problemas. Después vienen los problemas porque cuando, por alguna razón, baja un proceso, porque tuvieron un problema en las partes y no llegan a un tipo de conciliación, y ese contrato tiene que ir a un tribunal, bueno, muy probablemente el juez o el funcionario en la oficina administrativa de arrendamiento, sea de vivienda o sea en el Ministerio de Comercio y Servicio Comercial, va a decir, bueno, esto es un contrato que no está de acuerdo con la ley, y puede surgir de allí, por ejemplo, una multa. Entonces, claro, el diseño de la legislación tampoco es muy bueno porque mucha gente dice, bueno, ¿qué pasa si eso llega a ese punto y me multan porque tiene el canon? Bueno, la multa es un salario mínimo. O sea, no amerita que me preocupe por eso, ¿no? Entonces, por eso no vas a ir preso, eso no es un delito, lo que pudiera considerarse que es una falta alguna exigencia en la ley, pero no tiene mayor complicación. Entonces, en realidad, eso no tiene sentido. Y nosotros los abogados celebramos que hayan habido sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Esta sentencia que tú dices de hace 4 días, el 25 de julio, en la Sala Constitucional, ratifica un criterio que ya dijeron en octubre del 2018 en la Sala Constitucional, conociendo de un recurso de revisión de una supuesta nulidad de un arbitraje, de un laudo arbitraje. No viene de un asunto de un tribunal judicial, sino de un arbitraje. ¿Qué sucedió allí? En el cuento corto es que entre dos partes que tenían un contrato de arrendamiento por un local comercial hubo un problema.
Y en ese contrato las partes establecieron que cualquier controversia no se iba a dilucidar por el Poder Judicial, sino que la jurisdicción, la capacidad de resolver la controversia la tenían unos tribunales arbitrales. Entonces, hicieron su proceso, fueron a un arbitraje, y en ese arbitraje, que usualmente son abogados de reconocida solvencia, reputados, académicos, que son personas que están en los centros de arbitraje institucionales que hay en Venezuela, que hay dos. Uno es el de la Cámara de Comercio de Caracas y otro es el del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CEPCA del Benancham, de la Cámara Venezolana Americana de Comercio Industrial. Y en esos arbitrajes, los abogados que de alguna manera ciertamente usualmente son duchos en eso, que para eso los escogen las partes, porque cosa que no puede hacer en los tribunales judiciales, que tú no escoges el juez. Sí. Las partes en un problema donde se va a resolver en un arbitraje pueden decir, mira, el tema es una cuestión de arrendamiento, los que más saben de eso son este y este. Y entre las partes escogen los tres árbitros, siempre imparo puede ser uno, pero usualmente es un árbitro adecuado a la controversia. Bueno, esos árbitros dijeron en ese caso, mire, aquí no es posible que se prohíba que tú no puedes hacer un contrato de arrendamiento con moneda extranjera. Eso es inconstitucional. Y esa norma que está en la Ley Especial de Arrendamiento de Uso Comercial hay que desaplicarla para este caso. Todo eso 2018. Bueno, eso pasó en el 2018 y volvió a pasar ahora, igualito, idéntico. Entonces, claro, eso es una potestad que tiene cualquier juez. Si notas que hay alguna norma que es inconstitucional, tú como juez, eso está así en la Constitución, está en el Código de Procedimiento Civil, está en el Código Civil, tú puedes desaplicar la norma con un control difuso, que llaman, que cualquier juez lo tiene, para este caso concreto. Eso no significa que en este juicio, que esos anularon la norma, no, la norma sigue vigente, la prohibición de moneda extranjera sigue vigente en la Ley de Uso Comercial, pero en un caso no se desaplicaron, porque dijeron eso es inconstitucional. Bueno, eso fue por una de las partes que no estuvo de acuerdo con eso, a un tribunal para anular el laudo arbitral que decidió eso. Por eso es que esto está en la sala constitucional. Entonces la sala constitucional fue a discutir eso y dijo, mira, aquí lo que hicieron los árbitros es correcto, esa norma hay que desaplicarla. Entonces, claro, ya sabemos que si hay alguna controversia futura sobre el mismo tema, el Tribunal Supremo tiene este criterio y dice eso hay que desaplicarlo. Claro, no es la anulación de la norma, pero es como una forma de decirle a la sociedad, mira, este es nuestro criterio. Y hay un piso jurídico. Ya hay una posición clara y eso es como una presión a la Asamblea Nacional, mira, legisla cambiando esto porque nuestro criterio es que eso es inconstitucional y esa norma tiene que cambiarlo. Entonces, claro, eso es muy importante. Yo creo que esto da pie, y eso es lo práctico que podemos tener nosotros de esto, a que las partes en sus contratos desde hace 2 años, no, 4 años en el 2018, y desde hace 4 días con la sentencia 25, las partes pueden establecer un contrato. Aquí se va a pagar el canon en moneda extranjera, tal, lo que sea, el signo monetario que sea, lo cual ambas partes aceptamos como posible de acuerdo al criterio de la Sala Constitucional de fecha 25 de julio de 2022. Y ya tú puedes decir, mira, eso está permisado, si se quiere, si tenemos algún problema, ese va a ser el criterio. Y lo importante es que aquí, además, se establecieron las dos desaplicaciones en este caso, porque la sala en este caso dijo, no es posible prohibir moneda extranjera y no es posible prohibir que se hagan arbitrajes en local comercial. Eso te iba a preguntar, porque me acuerdo que la ley, porque yo no soy abogado, pero bueno, el mismo trabajo hace que nosotros nos leamos la ley y claro, cualquier asesor decente, inteligente, se la debe leer. Claro. ¿No? La ley decía que se prohibía el arbitraje privado. Sí, correcto. ¿No? Entonces, ¿de cuándo ya se puede utilizar el arbitraje privado? Porque, claro, me has dado ya 2 fechas, ¿no? 2018, arbitraje privado. 2020. Las dos cosas, lo de la moneda extranjera y lo del arbitraje lo viene diciendo el Tribunal Supremo desde el 2018. Lo importante es que aquí en un solo caso digo las dos cosas. Okay. Entonces, hoy en día tú puedes establecer en un contrato de arrendamiento de uso comercial que el canon se va a pagar en moneda extranjera y si tenemos algún problema, eso no se va a resolver en un tribunal
del Poder Judicial, se va a resolver en un tribunal arbitral, Okay. donde nosotros tenemos un procedimiento conforme a la ley de arbitraje comercial, que tienes varias vías de hacerlo, porque hay un procedimiento como que el procedimiento por defecto que está diseñado en la ley de arbitraje comercial, o las partes pueden hacer un arbitraje independiente donde ellos establecen unos lapsos y unas pautas y pueden diseñar su procedimiento, o tercero, ya no es un arbitraje independiente, sino un arbitraje institucional que gira ante un ente ya formado de conciliación y arbitraje, que como te digo en Venezuela hay dos. Nosotros estamos fomentando uno, por cierto, valga la cuña, en Oriente, que se llama el Centro Oriental de Arbitraje, COAR. Ya está constituido, estamos en la conformación de los árbitros y en todo el diseño de lo que eso implica. Pero es una opción que tienen las partes para resolver problemas de manera privada. Eso no es algo que debe hacer en un tribunal puro, no es una cuestión de orden público, no tenemos asuntos tributarios. Mientras no entre en lo penal, puede ser. No solo lo penal, siempre y cuando sea transable. Siempre y cuando sea transable. Porque hay cosas que son civiles pero no son transables. Si no puedo negociar con alguien, qué sé yo, asuntos familiares, de estado civil de matrimonio y divorcio, o herencia. ¿Quién se queda con el carajito? No se puede, exacto. O tributos. Hay ciertas cosas de orden público, usualmente asuntos laborales, asuntos fiscales, asuntos ambientales, que eso no lo puedes relajar. Entonces, en esos casos sí tienes una jurisdicción que está delimitada. Por ejemplo, en estos casos no. Ahorita, vamos a poner, mañana toca que hagamos un contrato con un par de clientes. Nosotros pudiéramos decidir, siendo nosotros parte, que nosotros seamos clientes también, pudiéramos colocar en el contrato que cualquier controversia que se llegue, el resultado de la aplicación o no del presente contrato, será dirimido, por decir, ante la Cámara Inmobiliaria o con el arbitraje de la Cámara Inmobiliaria, o hablando de Maturín, ¿no? Porque como tú me dices, hay dos ahorita, están en Caracas, yo estoy en Maturín. O sea, son dos gentes que están en Caracas, pero con ese procedimiento y esas reglas puedes hacerlo donde quieras. Okay. Así estés en Maturín. Okay. Solo que vas a llevarlo con las pautas de allá, no es que necesariamente tienes que hacerlo físicamente allá. Okay. Nosotros en la Cámara Inmobiliaria no tenemos un centro de arbitraje, lo que tenemos es un centro de conciliación y mediación para asuntos entre corredores, usualmente asuntos gremiales y disciplinarios. No tenemos un ente de resolver controversias entre particulares, eso no lo tenemos. Ojalá lo pudiéramos tener. Sí, porque es que me parece interesante, claro, ¿no? La opción de que pudiera. Pero te digo, igualmente lo puedes hacer, porque, como te digo, esos tres tipos de arbitraje que tú tienes, un arbitraje independiente, un arbitraje institucional y un arbitraje que tú puedes diseñar, las partes pueden decir, si tú tienes un contrato de arrendamiento conmigo, okay, y tú y yo nos ponemos bravos, se acabó la luna de miel. Ya pasaron los primeros 6 meses. Pasaron los primeros 6 meses, yo te quiero demandar, pero pusimos una cláusula de arbitraje independiente. No vamos a ir a un ente institucional, no vamos a ir a la Cámara de Comercio de Caracas, ni vamos a ir a la Cámara Venezolana Americana en el centro, porque además es ciertamente algo costoso, claro, pero es eficiente, funciona, en 6 meses resuelve todo, es una sola instancia, no tiene apelación, es una cosa que vale la pena. Pero como tú y yo somos dos limpios, pusimos una cláusula de arbitraje independiente, y nosotros podemos decir que escogemos que el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Monagas sea el árbitro, o el portero, o el vecino. Nosotros lo escogemos y nosotros somos, acuérdate que el conflicto es nuestro, es un conflicto. Y necesitamos a alguien que medie. Sí, pero digo, nosotros, nuestro conflicto, le podemos decir a quien nosotros querramos que nos lo resuelva, que es lo que tú le dices a un tribunal. Porque tú vas a un tribunal y ese problema mío. Exacto. Porque tú vas a divorciarte en un tribunal, eso es una cosa incluso personalísima. Bueno, porque tú en el pacto social que tenemos, eso está en la Constitución, los tribunales pueden resolver un problema que es mío porque yo le doy el permiso. Y de hecho, cuando tú ves que la sentencia de los tribunales dice, este tribunal en nombre de la República y por autoridad de la ley, en el carácter que emana de los ciudadanos, o sea, toma la siguiente decisión. Porque la decisión que imparte un tribunal, del tribunal cual sea del país, el Tribunal Supremo de Justicia, esa potestad emana de tu persona como ciudadano. ¿Qué te da el Estado a cambio? Te da un derecho a que tú tengas la acción procesal, que tú vayas a un tribunal a tocar la puerta.
Okay. Y te dan el derecho a que tú alegues, de que tú pruebes, de que tú recurras, de que tú vas a tener un debido proceso, que vas a tener un segundo grado de jurisdicción, que te van a dar de garantías procesales de una tutela judicial efectiva, que eso en el caso de que el juez se equivoque, tú puedes ir a casación en el Tribunal Supremo, que ya no va a ver las pruebas, ni va a ver cuál es el problema, ni si tomaron en cuenta la carta, el correo electrónico y que es el testigo, no. Van a ver cómo el juez actuó. Por eso es la casación. Bueno, eso es lo que tenemos acá, para que tú no tomes la justicia por ti mismo. Pero eso lo hacen porque tú se lo permisaste. Y la misma Constitución te dice que con esa misma posibilidad tú le puedes dar eso a cualquier tercero. Como te digo, al vecino, al portero, al señor que limpia la piscina. Porque nos da buena espina, porque tenemos confianza y porque en la materia que estamos tú y yo discutiendo, tú y yo sabemos que ese es un tipo que sabe de eso. Y tenemos confianza en que lo que él diga va a ser. Incluso aceptamos que lo que él diga es decisión final porque no tiene apelación. Eso requiere valentía, eso requiere que tú quieras hacer las cosas bien, eso requiere que tú quieras resolver sin pillería. Porque, ojo, bueno, tú lo sabes, seguramente hay muchos clientes o muchas personas que dicen, no, yo no quiero arbitraje, déjalo que vaya para el tribunal porque así yo me retardo más, porque eso va a estar ahí 10 años. Y eso no es lo que queremos un país serio, de gente que cumple, las cosas sean seguras y estables. Pero vuelvo a lo que hablábamos antes, ¿no? Igual es parte del asesor. El asesor, ojo, yo me estoy yendo siempre en el supuesto que la persona está adquiriendo o está alquilando a través de un asesor. Claro. Y el asesor tiene que ser un profesional. Y si estamos diciendo, bueno, queremos algo lo más sano posible y a mí no me quieren aceptar que ante una controversia haya un arbitraje, el asesor tiene que poder asesorar a su cliente que mira, esta es la ruta más escabrosa si hay un problema. Ahora, si eliges el arbitraje es un mecanismo muy bueno, siempre recomendable, yo lo recomiendo siempre. Es más fácil resolver la controversia, la forma de resolverla es más adecuada porque usualmente la persona que tú vas a poner como la que decide la escogiste tú, nadie te lo impuso. Usualmente son personas que no van a tener problemas de posibles perturbaciones, que porque alguien venga con corrupción o con una llamada telefónica, como cosas que pasan que sabemos que suceden. Entonces es una cosa más segura. Por supuesto, como te digo, nuevamente requiere de dos personas serias que quieran resolver las cosas bien y que tengan esa valentía. Yo, dada la situación en Venezuela, porque sé que no estamos en una situación donde todo esté perfecto como uno quisiera, yo lo que hago, por ejemplo, en las cláusulas de arbitraje cuando hago un contrato de arrendamiento, es que hago una mixtura. Porque, por ejemplo, en materia de arrendamiento, ¿cuáles son los problemas que puede haber? Bueno, varios. Falta de pago, incumplimiento de alguna cláusula, o puede haber situaciones donde tú vendiste sin respetarme el derecho a mí de preferencia para comprar, y tengo yo que hacer un retracto legal. O tú incurriste en una causal de desalojo y tengo yo que iniciar un procedimiento de desalojo. Entonces, esos son procedimientos especiales, usualmente más cortos, con unas concepciones distintas a lo que es un concepto de un juicio ordinario, porque tú y yo estamos discutiendo algo. Entonces, ¿cuál puede ser la mixtura? Que las partes, digamos, en el contrato de arrendamiento, salvo lo que sea, retracto legal arrendaticio y desalojos o consignaciones arrendaticias de pago, porque no vamos a consignar un arbitraje, ahí sería bueno hacerlo en un tribunal. Salvo estas tres cosas, todo lo demás se va a dirigir a entonces tú ya tenemos un problema y tú dejas de pagar o tú hiciste algún daño al inmueble. Yo inicio un procedimiento de desalojo en un tribunal, que es una cosa especial, con unas causales específicas, con un procedimiento, si se quiere, corto, más ejecutivo. Perfecto. Pero tú y yo tenemos un problema de cómo debemos considerar una cláusula, que tú la estás interpretando distinto que yo y ese tipo de cosas. Bueno, vamos a un arbitraje. Vamos a buscar que unos árbitros nos resuelvan esta controversia donde tú y yo no nos ponemos de acuerdo. Entonces tengo como que las dos cosas. Y sería algo más potable para ambas partes que pudiera funcionar. Sí, mucho más fácil que estarse matando o que estarse yendo luego a cosas mayores. Porque además, fíjate, para terminar esa idea, si tú tienes un conflicto por retracto legal arrendaticio y tienes un conflicto por desalojo, ya allí rompieron palitos.
Uno dice, ya se rompió ya. Sí, no, ya. Y resulta que en el arbitraje, para que se inicie, las partes tienen que constituir el tribunal. Tú cuando vas a una demanda en un tribunal, tú vas al tribunal que está allí, que ya tiene el Estado, y tú inicias tu demanda, punto, y el juez cítelo. Con su alguacil, vaya y cita al otro. Suponte que nosotros tenemos una cláusula arbitral y es que tú y yo estamos peleados porque tú no me pagas y te me estás escondiendo y voy para allá y tú no estás. ¿Cómo hago yo para que iniciemos el procedimiento de desalojo dentro de un arbitraje? Si te tengo que llamar para que tú escojas el otro árbitro y que entre los dos árbitros, el que yo escogí y el que tú escogiste, van a escoger el tercero, me vas a poner muy difícil constituir el arbitraje para iniciar el desalojo contra ti. Entonces yo no puedo darte el chance de que tú entorpezcas la constitución del tribunal, que es el que va a desalojarte. Por eso, como te decía, se puede elegir a una institución, como en este caso puede ser la Cámara Inmobiliaria, claro, ¿verdad? Y que sea, por ejemplo, esta institución quien tenga, por decir, un miembro y constituya a los otros dos, que no tienen ni por qué conocerte a ti, ni conocerte a mí. Pudiera pensarse, ojo, esas cláusulas de arbitraje son flexibles, es decir, tú puedes, como te digo, adecuar, inclusive escoger el procedimiento. Y de repente podemos hacer algo con la constitución del tribunal y que no tengamos ese problema de que tú me entorpezcas y no podemos ni siquiera iniciar. Eso puede buscar la vuelta. Pero como eso todavía no lo tenemos, si tú me dices, vamos a hacer un contrato hoy, yo te digo, bueno, arbitraje independiente, salvo desalojo, retracto legal y consignación de rendición. Estamos peleando, bueno, yo voy a tu tribunal y vamos a pelear. Pero es otra cosa que no estamos muy peleados, no estamos de acuerdo, pero no estamos peleados. Vamos al arbitraje y seguramente vamos a constituir. Y vamos a solucionar. Claro. ¿Sabes otra cosa que vi en estos días que me llamó la atención? Que ya lo que es el tema electrónico, correos electrónicos, inclusive parece que hasta chats de WhatsApp y ese tipo de cosas están siendo tomados como pruebas valederas. Sí, hace mucho tiempo. Eso estaba en una ley se llama Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. Tiene mucho tiempo, lo que pasa es que no ha sido impulsada como debe ser. De hecho, esa ley estableció la creación de la Superintendencia de Certificación Electrónica, que es la SUBCERTE, donde las personas, cualquier persona natural o jurídica puede solicitar muchas cosas de certificación electrónica, de páginas, de correos, de cosas, de transacciones comerciales que las certifiquen. Pero en lo que se refiere a, por ejemplo, notificaciones, comunicaciones, documentos, ellos dan dos servicios. Uno es que a tu correo electrónico, sea cual sea, un Gmail, un Hotmail, un Yahoo o un correo corporativo hqs@.com, yo le pueda incluir una firma electrónica que ellos me certifican que ese correo que yo tengo, que diga jose.sosa@hqs.com, es un correo que emana de mí y nadie lo puede negar. Entonces tú tienes que verificar con ellos que tú en línea, en el ciberespacio en vivo, te metas en la página con tu usuario, con tu contraseña, ellos certifican que eres tú que estás abriendo eso. Entonces ya ellos, por un acto administrativo, dicen a los efectos públicos, cualquier persona que reciba un correo con esta dirección viene de José Armando Sosa, correo tal, número de cédula tal, y entonces te dan como un encriptado, que es la firma electrónica que va adjunta a tu correo siempre. Entonces nadie puede decir que ese correo no es tuyo, porque ahorita tú me presentas un correo como tuyo y mañana tú y yo estamos bravos otra vez. Y ya no es mío. Y yo te digo, tú me mandaste este correo, tú puedes decir, yo, ese correo no es mío. Eso lo dejé abierto en un cyber. No es mío, nunca fue. Que yo te dije, tú me viste a mí diciendo eso. ¿Cómo te pruebas que es tuyo? Llamo a Gmail en California, en Estados Unidos, mira, eso no va a pasar. ¿De qué computadora salió ese? Puede ser, pero ellos no saben quién eres tú. Claro, Gmail, Hotmail, Yahoo tiene mecanismos de verificación, mecanismos de 2 pasos, y usualmente te mandan un mensaje a un teléfono tuyo. Pero ¿cómo sé yo que ese correo es tuyo? Suponte que esa discusión la tengamos en un juicio. Yo tendría que decirle a Gmail, mira, ¿este correo de quién es? Bueno, no sé, un señor que
por la ubicación, según dice, por la geolocalización está en Venezuela. No te posición en Puerto La Cruz de Maturín, pero está en el oriente. Eso sí, cuando ese señor me pide verificación de algo, yo le mando un mensaje con unos 6 números a un celular que es 0414 no sé qué. Bueno, ¿cómo sé yo que ese número es tuyo? Tengo que yo irme para Movistar. Mire, señora Movistar, ¿de quién es este número? Mire, no sé, eso es un número que nosotros lo dimos en un lote de números a unas tiendas en el centro de Maturín por la calle Miranda. Ah, bueno, pero yo quiero saber quién es. No sé. Yo lo que le puedo decir es que ese número está en un teléfono tal. Ahora, ¿cuál es el teléfono? ¿Cuál es tu teléfono? El serial email. Tengo que irme yo a Movistar. Ah, ¿de quién es este celular? Bueno, eso creo que se compró en Barquisimeto. ¿Sabes? ¿Cómo yo se trajo por Amazon? ¿Cómo yo pruebo que el correo que tú me enviaste me lo enviaste tú? Es un tema. Entonces, bueno, ahí surgió la situación de que, bueno, eso lo puedes probar tú en un juicio en vivo con un aparato aquí en el teléfono o en una página que tú puedes abrir. Tú puedes pedir a un juez que haga una inspección una inspección judicial, que es un juez, métase allí, esta es la clave, y te metas, ves que ya estás ahí, y ese es el documento original, el que está en el ciberespacio, en el mundo, ese es el original, el digital, que lo estás viendo en vivo, pero también te lo puedo imprimir. Todo eso tiene unas características procesales, judiciales, jurídicas y probatorias. Recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia dijo, con un error, porque ahí hay un error técnico, porque eso no es lo que dice el Código de Procedimiento Civil, pero el tribunal lo dice. Pero lo dicen ellos. Ellos dicen, una impresión de un correo electrónico tiene el mismo valor que un documento público, que un documento privado reconocido entre las partes, que tiene el mismo valor que un documento público. Entonces, eso no es lo que dice el código, porque el código dice si el documento es original. Y hacer una impresión ya no es original. Exacto. Entonces, ¿cuál es el original de un correo electrónico? El que está allá arriba. Entonces, tú me estás imprimiendo un facsímil, una copia, pero tú no es el original. Y es mentira que la ley dice que si yo te presento un documento, una hoja carta, que tú dices que te lo firmamos tú y yo, y están las dos firmas ahí, pero en copia, es mentira que tienen el mismo efecto de reconocido, porque eso no tiene efecto. Si yo te lo presento en original, en cualquier juicio, una hoja de tamaño carta que diga X cosa, pues el problema jurídico está allí, se prueba algo con eso, pero está mi firma y está tu firma, y yo te presento eso en el juicio, lo que dice la ley es, si tú no dices nada en 5 días, la ley presume que tú aceptas lo que dice. Entonces ese documento, que no es público, que no es auténtico, se tiene como autenticado, no es auténtico, como autenticado, como reconocido. Tú estás diciendo, ambas partes lo estás diciendo, porque no es formal, pero tácitamente por tu silencio lo aceptaste. Entonces eso sí tiene efecto, por lo que está original. Bueno, el Tribunal Supremo ahorita dijo hace 3 semanas, un mes, esa impresión tiene ese efecto. Entonces, bueno, eso no es lo que dice la ley, pero para mí está buenísimo. Porque en realidad, porque me permite... porque en realidad, si yo te presento esto en copia, bueno, tú tienes que presumir que es buena fe, yo no estoy inventando un rol aquí y demás. Tengo que darte un chance que tú lo desconozcas. No que vayas a impugnarlo y tacharlo, que vayas a atacar, sino que simplemente, por lo menos, si eres diligente, puedes decir, mire, yo desconozco eso. No sé de dónde salió. Eso no es mío. Yo no sé si es falso, si es montado, si hay un abuso de lo que pusiste arriba, o si hay un abuso de una firma en blanco, no sé. No voy a buscar anularlo con una causal, por lo menos puedo decir lo desconozco. Entonces lo que dice el tribunal, bueno, si estamos hablando de que 2 personas maduras, decentes de este domicilio, están litigando y te presentan un correo, tú no vas a decir nada. Si tienes que decir, bueno, yo lo desconozco. Si no dices nada. Si no dices nada, estás aceptando. Es porque es verdad. Pues porque es verdad. Y eso tienes razón. Hay un problemita técnico, procesal ahí, pero eso está bien. Yo estoy de acuerdo. La otra cosa que hace el SUCERTE es, además de la firma electrónica, es la certificación de emisión. Que es que tú mandes un correo y el SUCERTE te puede decir, ese correo sí, no solo que es tuyo si tienes la firma, sino que salió de tal lado y llegó a tal computadora por el número del IP y la tal. O sea, hay rastros técnicos que ellos pueden decir. Entonces con eso tú puedes
tú sabes, certificar que tú estás diciendo cosas. Fíjate tú lo útil que sería que todos los venezolanos tengamos un correo con firma electrónica, como pasa en países avanzados. Sí, sobre todo cuando... Nadie puede decir, no, eso no digo, o fingir demencia. No, yo no te digo, no, papá, aquí está esto, donde tú dijiste que esto es un correo tuyo, y si tú lo estás negando, hay sanciones, porque yo te puedo certificar con la superintendencia que eso es tuyo. Y si tú empiezas a negarlo en mala fe, y incluso puede haber cosas delictuales. Ya no salimos en la esfera civil, sino a penal, porque tú tienes ánimo de estafa. Entonces, eso le da seriedad, le da orden, pero en realidad yo lo he visto muy difícil. Yo he tratado de tener una firma electrónica en mi correo y no he podido. Sí, no, pero es que imagínate aún más, si lo tuvieran tantos venezolanos que están fuera del país, que Claro. están necesitando de repente hacer documentos o hacer cosas aquí, y entonces hay trabas sobre trabas, Claro. los retardos que hay a nivel de los consulados en distintos países, que entonces no se puede hacer un poder, que cómo lo envío, imagínate Claro. todo lo que Mira, eso hace. es que ojalá esto que pasó en este caso sea una situación que sea un síntoma de algo más grande que esté pasando atrás. Que sea que estamos abriendo la mente y quitándonos las cosas que no tienen sentido y estamos buscando que el país se abra al mundo del siglo XXI, a la modernidad, a la agilización de trámites, de notificaciones, de sinceridad en las contrataciones. No puede ser posible, hermano, que desde hace años todos los documentos de venta de cualquier inmueble en Venezuela, yo puedo decirte que son nulos, Pues te están pidiendo el cheque todavía. porque te están pidiendo la forma de pago. Entonces, como tú no puedes algunas cosas hacer en moneda extranjera, tú ponías en el documento que era en bolívares, pero eso era mentira y todo el mundo sabe que es mentira. Y aparte firmamos tú y yo en una bolsa de pan, con una servilleta o en una hoja tamaño carta, si queremos ser más exquisitos, y tú y yo podemos decir, conforme al Código Civil, legalmente, que eso que dice ese documento que está en la notaría no es lo que es verdad en la relación. Inclusive puede decir no solamente algo que lo altere, algo que sea contrario, distinto, contradicción a lo que está allá. Y eso es legal, pero es entre tú y yo. Eso no se puede decir a tercero. Eso no se lo puedo yo poner a tercero. Si tú vas a todos los documentos de propiedad de los últimos 5 o 6 años, donde se estableció que el pago del precio de un inmueble era en bolívares, muy probablemente eso es mentira. Es así, Porque la transacción fue en moneda extranjera. es así. Y si tú tienes jurídicamente que el precio es un elemento esencial del contrato, y ese cheque que dice allí que supuestamente fue el instrumento para pagar el precio, nunca fue pagado, y es mentira, hay un elemento esencial del contrato que se cayó y por tanto el contrato se cae. Se puede declarar Si mañana hay un problemilla entre esas dos partes y quieren un abogado quisquilloso y curioso ponerse a juzgar eso, cuidado y anula la venta. Vamos a informarle al banco a ver si mire, Vanesco, este cheque se cobró. No, nunca. Entonces usted no pagó. ¿Cómo es que usted tiene la casa? ¿Sabe? O sea, Sí, y estamos hablando de documentos públicos. Y Entonces, ¿cuál es la solución? Sincerarte. O sea, no hagas que como Estado tú has estado obligando al ciudadano que te mienta. es que es lo que yo te iba a decir. Claro que es Eso yo lo hablé con Jorge cuando lo entrevisté, con Jorge Mujica. Yo le decía, Jorge, pero es que es bravo. Porque no es que tú quieras mentir, no es que tú no quieras seguir las te leyes, obligan a mentir. pero es que te obligan. Claro. De hecho, la mayoría de los bancos no están dando chequera. No, es que ya no sé que no. Ok. Hay mecanismos digitales electrónicos. Y hace poco vinieron unos trabajadores de PDVSA solicitando crédito y uno de los requisitos que tenía la persona de PDVSA era que el documento tenía que tener una inicial. Bueno, no, ni siquiera fueron ellos, fueron en el registro que le dijeron a Jorge, porque era una transacción que estábamos haciendo ambas inmobiliarias y le pidieron un cheque. Bueno, Y eso no es ahorita, te estoy hablando 2022, y se Eso. supone que ahorita 2022 la mayoría de los bancos no están emitiendo chequeras, por lo menos no. No, pero es que además de que aplican una norma que no deberían aplicar, la aplican mal. Porque esa misma norma dice que la prueba del pago no solamente puede ser un cheque, tú puedes probar que fue con una transferencia o con cualquier otro instrumento de pago. Yo puedo establecer que yo te vendo con un precio que recordamos y que me vas a pagar con una letra de cambio que después se cancela.
o con un pagaré que mañana lo emitimos, o lo emitimos ahorita y mañana lo cancelamos, o dentro de 15 días, o dentro de 6 meses, no sé. Pero puede ser un intercambio, puede ser un pagaré, puede ser un cheque, puede ser una transferencia. Incluso, ven acá, suponte que nosotros estamos vendiendo un inmueble, que es un rancho que está en las sabanas de Achagua, en Apure, donde ahí no hay banco, donde no hay señal para hacer tu pago móvil. Olvídate del internet. Y en realidad a mí no me importan los bolívares. Yo quiero que tú me pagues a mí con 500 astillas de madera que yo voy a cerrar un portrero, porque tengo unas vaquitas. ¿Por qué no ponemos en el documento? Sí, el señor José Armando le vende al señor X el inmueble con el rancho, tal y qué sé yo, forma de pago, 500 astillas de madera de 1,5 metros. Ajá. ¿Y dónde está Ese es el precio, yo estoy de acuerdo, es un valor adecuado para mí. ¿Qué te importa a ti si es en bolívares o en dólares o cómo te lo pago? Bueno, O sea, ahí pudiera decir ese día, y mi impuesto sobre la renta, bueno, nada, vamos a astilla. Podemos calcular cuánto valen las astillas y el porcentaje te lo doy en bolívares o te lo doy en astillas. Entiendo, pero Claro, no, ojo, el señal cobra impuestos incluso en dólares, ¿tú sabes eso? no. Bueno, sí lo había Si escuchado. tú vas a Santa Elena de Guairén, por ejemplo, y tú vas a hacer un viaje en una avioneta porque vas para una mina, desde el aeropuerto de Santa Elena, hay una taquilla del CENIAC, no, te estoy hablando en serio, donde ahí tú haces 2 pagos, uno al CENIAC y otro a la Fundación MA, no sé qué cosa, de los indígenas de la zona, Ajá. de la zona de la Gran Sabana. Por pasajero tú pagas un impuesto, y si llevas algún tipo de material que va por una mina, un motor, un barril de gasoil, tú pagas otro impuesto. Por persona es 1 grama de oro el impuesto. Además el pasaje y lo que cuesta el pasaje que tú le vas a pagar a la línea, a Hay que ella, pagarle a... tú le pagas un impuesto. Y el impuesto no se paga en bolívares, el impuesto no se paga en otra moneda, el impuesto se paga en gramas de oro. Por persona 1 grama. Un barril de gasoil, tú pagas 2 gramos. Y tú pagas gramas y te dan un recibo que te pesaron la grama y tú pagaste el impuesto con gramas de oro. Si eso es así, yo puedo pagar impuestos en Apure con astillas de madera. Un pedacito de te tocó el 0,5 de... A lo que voy es que el Estado debe dejar de intervenir en la esfera privada, porque lo que estamos viendo hace unos años por acá es que cada vez se quieren meter más en la voluntad de las partes de contratar. Siempre y cuando tú no estés violando la ley, tú no estés contrariando la buena costumbre o algún tipo de orden público, tú puedes hacer lo que sea. Como en un país democrático y libre o no. Eso es lo que dice la Constitución. Sí. Entonces, claro, la forma es que tú dejes que la gente haga lo que tenga que hacer y que confíe en la buena fe. Que no piense que todo el mundo te quiere echar una broma. Eso en los contratos puedes plasmarlo. Y lo que te decía, ojalá esto sea un síntoma de algo que está pasando más importante atrás, que sea la apertura a otras cosas. No sé si seguramente estás enterado de las leyes que se han aprobado últimamente, sobre todo las leyes de zonas económicas especiales. Leí sobre lo de... Bueno, ¿qué es la ley de zonas económicas especiales? Que lo aprobó la asamblea vigente actualmente allí en el Parlamento Nacional en Caracas. Eso fue incluso a sala constitucional a ver si tenía el carácter orgánico, y el Tribunal Supremo dijo sí, esa es una ley orgánica, o sea, ya entró en vigencia y se la publicaron en Gaceta. Esa es una ley que te dice, vamos a fomentar la inversión, vamos a fomentar la inversión extranjera, vamos a hacer algunas zonas, ya tienen 7 zonas escogidas, donde va a haber promoción para que tú montes empresas, comercio, sobre todo industria, instalaciones de zonas industriales, con exoneraciones de impuestos, remisiones tributarias, condonación de algunos aranceles, de alguna manera beneficios en impuestos municipales, incluso beneficios laborales. La cosa más capitalista que tú puedas ver en el mundo mundial. Entonces, tú era lo que te iba a decir. Esto no es lo que venía diciéndose antes, ¿no? Pero el resto tenemos que... Lo que estamos para deshacer, coño. A lo que voy es, oye, yo te guardo, ojalá que tu palabra vaya adelante y vamos a hacerlo. Pero ya esta tarde, vamos a empezar, eso ahorita. Y que sea a nivel nacional. Y eso debe ir acompañado de que esas inversiones extranjeras, de gente que venga a poner $1 o un ladrillo sobre otro en Venezuela, con ese llamado y esa promoción, tenga otros tipos de herramientas que lo ayuden a hacer esas cosas. Yo no puedo venir
de China, de Rusia o de Noruega o de Estados Unidos o de Francia a hacer una inversión en cualquiera de estas 7 zonas, por ejemplo, y me voy a encontrar con un sitio donde no me valoran mi correo electrónico, volviendo a lo mismo. Sí. Donde yo para autenticar un documento es un problema en una notaría, o en un registro mercantil, no te quiero contar. O que para yo apostillar algo que hice aquí, que va a valer allá afuera, porque tengo que repatriar una ganancia, yo tengo que tardar 2 o 3 meses en un apostillamiento. Imagínate, traer cosas que voy a tener que pasar por los puertos, eso tendría que venir con un aligeramiento de todo eso. Claro, mira, a mí me pasó la semana pasada que en un juicio, por una situación procesal ahí, la juez me dijo, doctor, este poder que le dieron a usted tiene un error por un criterio que tiene el Tribunal Supremo de Justicia. Y es un criterio según el cual una persona que es apoderado de otro, pero que no es abogado, no puede darle facultades a un abogado en nombre de aquel que le dio el poder a él. Y eso es discutible, porque el argumento es, si tú no eres abogado, tú no puedes dar facultades a abogado. Bueno, pero cualquier persona le puede dar facultades a un abogado. Si no, nadie puede litigar porque tú para poder litigar tienes que ser abogado. Y para poder darle un poder a un abogado tienes que ser abogado. Eso no tiene sentido, nadie puede tener un abogado. Bueno, la juez me dijo, no, yo estoy de acuerdo. Eso es un criterio que no tiene sentido. Aquí no lo tratamos. Porque eso es un criterio jurisprudencial que no es vinculante. Y es verdad, que así es. Pero, si usted tiene un problema en este juicio, y esto llega a ser un tema, vas a tener el problema. Yo te recomiendo que lo cambies. Entonces yo voy a buscar la persona que vive en Houston, que tenga un poder, notariarlo allá, porque no hay consulado, porque las relaciones están rotas, no lo puede firmar el consulado en español directamente, tiene que firmar un notario en Houston, después tiene que hacer el proceso de apostillamiento y mandarlo para acá. Yo hice algo así, pero al revés, de aquí para Ecuador, hace 4 meses, y mandé el documento hace 15 días, porque tardé 4 meses haciendo una apostilla. ¿Y qué pasaría si tuviéramos las firmas digitales? Pero allá voy, yo llamo a la persona en Houston y le digo, mira, tenemos este tema, yo tendré que esperar, pero hay que hacer un poder. Yo te voy a mandar el poder en español, como yo lo hago con las facultades procesales, como se entiende un poder procesal aquí para un tribunal judicial. Búscate a alguien allá que te lo traduzca, un intérprete público, y lo hace. Bueno, déjeme ver, después tienes que, tú sabes, notariarlo, apostillarlo. Yo estimo que en agosto, septiembre, tú me estarás mandando, eso fue a las 9 de la mañana, a la 1 de la tarde. Doctor, ya se lo mandé por DHL. Me lo aceptó la notaría de Houston en español porque ellos no se meten con eso. Ellos lo que quieren saber es que quien está firmando, y dijo que está firmando es el que está firmando. Está notariado y ya está apostillado. Y tiene el código, se puede meter en la página web de la Cancillería de Estados Unidos, en el Departamento de Relaciones Exteriores. No, pues, no, yo dije, no, esta mujer seguramente alguien algo hizo loco por allá. Se buscó un notario malo, chimbo, y me meto y ahí está. O sea, ella tardó 2 horas en autenticar un documento y apostillarlo. ¿Qué es lo que debe ser? Porque aquí tardamos 4 meses. Sí. ¿Me explico? Entonces, esto, que aprueban este tipo de cosas, y esa sentencia que hace poco dio, los correos electrónicos impresos sirven, y se puede hacer arbitraje. Bueno, ojalá eso se difunda y que siga creciendo. Haga el apostillamiento vía internet en 2 horas, si no se entiende que se le dio, el silencio es positivo, no negativo, y una cantidad de cosas que puedes hacer para que la inversión sea rápida y segura y ágil y sencilla. Claro. Eso es lo que queremos todos. Faltará más. José Armando, si alguien que nos está escuchando se quiere comunicar contigo, quiere tu servicio o el de tu bufete, ¿cómo hace para ponerse en contacto contigo? Bueno, estamos en la página web hqs.com.be o el correo electrónico mío que es jose.sosa@hqs.com.be y el teléfono celular mío que es 0414-391-9428. ¿Redes sociales o alejados de ellas? Personales. Personales. Vamos a decir que son personales. No, hay una que es @hqsabogados en Twitter. En Twitter, bueno, lo pueden seguir por Twitter, igual, porque yo tiendo a poner abajo de los nombres las redes sociales para que te puedan seguir, porque siempre es interesante. Claro. Bueno, ya me hicieron señas hace un ratico, pero estaba interesante la conversación. Y si nos dejan hablando, seguimos hablando. Tendremos que hacer otro. Y de verdad que ha tenido muy buena recepción los programas que han sido, por lo menos el de Jorge,
el que hicimos con Roberto Horta, el que hicimos con Mayra Montanés, Claro. colega tuyo. Espero que también. Han sido muy bien recibidos porque tienen información muy interesante. Y Claro. este programa va dirigido sobre todo a asesores inmobiliarios, que esta es la información que de verdad al final hace peso. Claro. Es claro. donde tú ves a más de uno después enredado, porque no le Y llega. la idea es que los conocimientos se difundan y, si es posible, a través de tu programa, además impulsar algunos cambios sería interesantísimo. Bueno, los cambios se impulsan trabajando nosotros primero, Claro. llevándolo adelante. Entonces, bueno, José Armando, muchísimas gracias No, por gracias haber a ti, venido. gracias a ti. Un Espero que placer. nos podamos ver próximamente. Seguro. Y bueno, a ustedes que nos siguen, por favor, estén pendientes de los próximos programas, denle like, que eso siempre nos ayuda. Síganos en nuestras redes sociales y hasta luego.